Saludos amigos, bienvenidos a Conexión Ciudadana, donde tu voz cuenta. Soy Ricardo Yen, agradecemos al Señor, el Todopoderoso, que nos permite una entrega más de este espacio, Conexión Ciudadana. Este programa se está transmitiendo desde la emisora digital Cordillera FM en Bonao, en Facebook, con un alcance regional en la región norte o Cibao, y digamos también a nivel nacional por la magia de las redes sociales. Asimismo, puedes seguir esta transmisión en la cuenta de Conexión Ciudadana en YouTube. Te animo a que vayas a YouTube, escribas Conexión Ciudadana, te suscribas, des like y además de eso puedes emitir tus juicios, tus comentarios durante esta transmisión en Conexión Ciudadana. Asimismo, puedes ver esta transmisión desde mi cuenta personal de Facebook como Ricardo Yen RD. Asimismo, puedes emitir tus juicios, tus comentarios, así como de los videos que están colgados en las diferentes plataformas antes mencionadas. Desde Conexión Ciudadana abordamos 4 temas fundamentales de la vida de este municipio y del país, enfocados en economía, política, medio ambiente y problemáticas sociales. Como hemos planteado en otras ocasiones, nosotros creemos en un periodismo de soluciones. Es decir, si bien es cierto que somos receptores de espacios de denuncia, etcétera, pero también creemos que las soluciones deben ser puntuales para no quedarnos solamente en el declaracionismo, en las notas de prensa, etcétera. Creemos, insisto, en un periodismo de soluciones y esa es la misión histórica y social de Conexión Ciudadana. Señores, como lo habíamos anunciado en las diferentes redes sociales de Conexión Ciudadana, el día de hoy nos acompaña Evelyn Rojas Pereira. Evelyn Rojas Pereira es abogada egresada de la Universidad Iberoamericana, UNIBE. Tiene especialidad en comunicación corporativa en la Universidad APEC. Tiene experiencia como abogada en instituciones públicas, privadas. Ha representado multinacionales y tiene una presencia bastante importante en los diferentes medios de comunicación en la República Dominicana. Es panelista, es articulista de varios medios, sobre todo en la prensa escrita, y además de eso especialista en el tema de combustibles, de licencia. Y el día de hoy, y agradecemos a Evelyn por haber aceptado la invitación a Conexión Ciudadana. ¿Cómo se siente? Muy bien, Ricardo, muy agradecida, de verdad feliz de compartir nueva vez en tu espacio, viéndote crecer, viéndote expandirte, siendo una voz autorizada en muchos aspectos. Siempre te sigo, veo tus invitados importantes, invitados de que contribuyen, como tú dices, con ese periodismo de solución, en dar información oportuna. Y pues para mí de verdad que siempre es un placer acompañarte y estar aquí contigo. Claro. Evelyn, desde Conexión Ciudadana, digamos que se dio una primicia con tu participación como abogada, donde diste unas declaraciones muy puntuales en torno al caso Yetse, al desplome de la discoteca, a principio del techo de la discoteca, a principio de abril, en torno a la pena que eventualmente iba a tener el propietario de esta discoteca que colapsó. Estamos hablando de Antonio Espaillat, las consecuencias del tipo legal, posiblemente penal, e incluso abordaste un punto en torno al manejo mediático y a la estrategia de comunicación para sensibilizar y humanizar la figura de Antonio Espaillat de cara a la sociedad, porque digamos que todavía no se había, en ese momento de la entrevista que habíamos hecho contigo, no se había pasado a un juicio ni medida de coerción. El Ministerio Público estaba como en investigación y todo eso, pero sobre la marcha había toda una estructura mediática, como tú señalabas, que estaba humanizando la figura de Antonio Espaillat. A partir del principio de junio, se presentó ante la Procuraduría General de la República, se informó su apresamiento junto a su hermana y vimos como que fue muy poco tiempo, no, quizás no se entendió. Entonces, más allá de las diferentes opiniones que a veces se dan de manera infundada, sin conocimiento de la ley, del ordenamiento jurídico, nos gustaría que de entrada tú nos comentaras por qué no prosperó
la solicitud de medida de coerción por parte del Ministerio Público contra Antonio Espaillat y su hermano? A ver, nos ponemos un poco en contexto como hacías. En efecto, bueno, al momento de la ocurrencia de este lamentable siniestro que, bueno, ha marcado un antes y después en la República Dominicana y en muchas sociedades, porque ha sido de impacto y de reflexión en otros países. A partir de este hecho, ¿qué sucedió? Bueno, como dices, primero empezó a estructurar, ¿verdad? Se empezó a ejecutar una investigación por parte del Ministerio Público, quien es el representante de la sociedad, ante un hecho de esta naturaleza, en donde tantas personas perdieron la vida, un siniestro de esa magnitud, pues el Ministerio Público entra a realizar una investigación. Se designa una comisión para hacer ese proceso investigativo desde el punto de vista técnico, porque había que establecer algunos aspectos técnicos de el por qué, el cómo colapsó esta estructura. Eh, Concomitantemente con esta parte de ese proceso, de esas diligencias investigativas que hizo de hecho el Ministerio Público, porque tuvo a bien establecer, como se dice, frenó, ¿verdad? El tema de bienes de las personas que en principio son los responsables, ¿verdad? Y se orquestó todo un proceso también en torno a que inmediatamente iniciaron una serie de personas a interponer denuncias, o mejor dicho, querellas por la vía penal en principio. Ya a estas alturas, además de querellas por la vía penal, en donde está accesoriamente se está reclamando acciones civiles, también por otra instancia, otras víctimas con el derecho legítimo han iniciado acciones de tipo civil. Es algo que se ha transmitido por la prensa y es de conocimiento que ya hay salas civiles que están apoderadas para conocer solamente el aspecto civil, que es el aspecto, vamos a decir, económico, el resarcimiento del daño. Ya el aspecto penal lo que busca es una sanción penal por un delito tipificado y accesoriamente un resarcimiento desde el punto de vista civil. Entonces, luego de que arranca esta parte de denuncias y que se abre esta investigación, que se emite un informe, que el Ministerio Público hace una serie de diligencias investigativas, entonces se apresa, se cita a estas personas, a estos imputados, y son apresados posteriormente, porque era lo que manda de rigor, ¿verdad? Lo que manda nuestro Código de Procedimiento Criminal, apresarlos. ¿Para qué? Para que les sea formulada, les sea presentada lo que se llama una solicitud de medida de coerción. Y es bueno aclarar, porque las personas a veces creen que la medida de coerción es el juicio. ¡Ay, lo van a condenar a la pena que le corresponde! No. La medida de coerción es una medida que se toma, o sea, mejor dicho, que se presenta con el objetivo de que un juez conozca una serie de aspectos en torno a un hecho, a unos imputados o posibles imputados, a un hecho que puede en ese momento, que debe en ese momento, ¿verdad?, establecerse ciertas pruebas que vinculen la ocurrencia del hecho con la responsabilidad del hecho, ¿verdad? Y esa imputación y una eventual tipificación de una pena. ¿Qué hace el juez de instrucción en ese momento? Bueno, el juez evalúa de manera indirecta, no entra a evaluar la prueba per se, porque todavía viene una fase investigativa en donde se van a recabar todavía más pruebas y se van a presentar en su oportunidad. Y ahorita voy a mencionar esa fase. En esta parte, lo que busca es básicamente establecerse que esas personas que son señaladas como posibles culpables o, ¿cómo se llama? Culpables o esa persona que acompaña, ¿verdad? Se me olvidó el término. Esa persona que es culpable de ese hecho, ¿verdad? Eventualmente pueda sustraerse, pueda irse, pueda interferir en todo el proceso que viene posteriormente para las otras fases del juicio. Entonces, ¿qué evalúa un juez en ese momento? Claro. Un arraigo,
que la persona tenga suficiente arraigo, que no sea una persona, un extranjero, que ni siquiera es residente, que pueda sustraerse, que pueda irse del país, ¿verdad? Evalúa situaciones incluso de carácter de medidas de sus bienes, evalúa una trayectoria, bueno, de esta persona, una reputación, quizás esos aspectos como de arraigo social, bueno, qué perfil me da esta persona, su perfil incluso si es un empresario, como en este caso, que tiene bienes, que tiene una presencia en la República Dominicana, que ha tenido una trayectoria, que tiene cosas significativas que lo arraigan, pero también evalúa tanto del principal como del cómplice, que fue el término que ahorita no me salía, evalúa que esta persona no represente un peligro para esa posterior investigación en la que puedan, por ejemplo, intimidarse testigos, persuadirse o intimidarse víctimas, y eso pueda impedir las fases que vienen luego de esa medida de coerción. Perdón, esa medida de coerción perdón, esas medidas de coerción pueden ser desde el punto de vista personal o desde el punto de vista real. Las medidas de coerción desde el punto de vista personal implican privación de libertad. En el caso de lo que es la prisión preventiva, pueden implicar una presentación periódica de que esa persona cada cierto tiempo, en una periodicidad, tenga que comparecer, tenga que presentarse. Pueden abarcar aspectos también de tipo pecuniario, como el caso, por ejemplo, de las reales, una presentación, o sea, una fianza o una garantía de tipo económico, y así un sinnúmero, ¿verdad? Son 7 las que prevé nuestro código para que esta persona, para garantizar que esta persona no se sustraiga del proceso, no emprenda la huida, no se vaya o no ejecute ninguna acción que prohíba que se pueda, en efecto, pues, posteriormente, en otras fases, perseguir un proceso, un delito. Evelyn, ¿Qué pasó? sí, Ajá, adelante. sí, vimos también que algunos abogados, al momento del apresamiento de Antonio Espaillat y de su hermana, plantearon de que el apresamiento carecía de legalidad porque ellos nunca se sustrajeron y cooperaron con el Ministerio Público. Entonces, ¿cuál es tu perspectiva al respecto? No, yo entiendo que, bueno, realmente toda la sociedad esperaba quizás que el Ministerio Público fuera un poquito más quizás activo y fuera a requerir, como en otros casos lo hemos visto, ¿verdad? Fuera a su domicilio en un momento determinado a apresar a estas personas que estaban imputadas como responsables de ese hecho. El Ministerio Público decidió no hacerlo así, no sabemos por qué, quizás por la magnitud del hecho, quizás lo ameritaba. Ahora, era altamente conocido que ambas personas estaban en el país, o sea, no estaban fuera del país. Y entiendo que el Ministerio Público lo que hizo fue citarlos a que comparecieran y ahí mismo, pues, ejecutar esa, ¿verdad? Esa captura, ese apresamiento, por así decirlo. Pero evidentemente cuando se va a hablar de una medida de coerción, cuando ya hay o sea, se indilga un hecho a una persona, pues debe haber un apresamiento en ese interín. La ley, incluso el Código de Procedimiento, establece unos plazos, no puede exceder unos plazos porque se constituiría en irregular esa prisión. Y eso fue lo que simplemente se hizo. El Ministerio Público hizo uso de esa facultad que tiene, apresaron a ambos imputados y pues procedieron en los días siguientes a presentar de manera formal esta medida de coerción, en donde la pretensión del Ministerio Público era evidentemente que se llevara a lo que es el apresamiento, mejor dicho, la prisión en este tipo por un plazo de 18 meses, que era lo que el Ministerio Público en ese momento entendía y requería.
Y esto lo hizo, pues, obviamente haciendo uso de una serie de pruebas, como esas pruebas testimoniales que todos hemos tenido conocimiento de este testigo que dio mucha información importante de situaciones de ese conocimiento existente de parte de los imputados, de acciones y de ejecuciones que hicieron posterior a la ocurrencia del siniestro. Y bueno, todo lo que se tejió alrededor, ¿verdad? Las comunicaciones que mediaron entre ellos, en donde se evidencia que ellos sí tenían conocimiento de que habían situaciones de un alto riesgo para que ocurrieran como se materializaron en ese siniestro. Entonces, esa era la pretensión o el pedimento formal que formula el Ministerio Público como, en este caso, acusador, ¿verdad? El representante de la sociedad y de las víctimas ante esta juez representando, ¿verdad?, a la sociedad. ¿Qué pasó? ¿Cuál fue el criterio del juez? Porque el juez en nuestro sistema, ¿verdad?, que es inquisitorio, el juez evalúa todo lo que toda la información que se le suministra, hace sus preguntas de rigor. Obviamente hay que entender, señores, que la parte de la defensa de esos imputados, porque sabemos que deben comparecer debidamente representados por sus abogados, pues igualmente esa defensa estructura sus pruebas, sus alegatos. ¿Para qué? Para establecer que estas personas no se van a sustraer del proceso, no van a entorpecer ningún tema en el proceso investigativo. Y sobre esa base es que la magistrada toma una decisión. Ella entiende, es su, ¿verdad?, su convicción, que no aplicaba, que no era necesario quizás aplicar esas medidas que solicitaba el Ministerio Público, esa prisión preventiva de 18 meses, porque ella entendía, conforme a las pruebas que le fueron suministradas, que esas pruebas eran suficientes, fehacientes para establecer que estas personas no se iban a sustraer del proceso. ¿Y qué dictó en ese sentido? Bueno, una fianza de 50 millones de pesos, si no me equivoco, y estableció que no salieran, o sea, la parte de que no puedan salir del país, ese impedimento para salir del país, entiendo que sin una debida autorización. Y esa fue básicamente la decisión de ese juez, de esa juez. No prosperó ese pedimento del Ministerio Público porque el juez entendió, la juez, mejor dicho, entendió que no habían elementos de que pusieran en riesgo las fases posteriores que vienen de la celebración del proceso, la parte ahora investigativa que se abre ahora, posteriormente viene una presentación ya, o sea, una audiencia preliminar en la que el juez o el juez que sea apoderado va a evaluar, a verificar pruebas, a verificar elementos de derecho y de hecho en torno a la tipificación que se le ha establecido. Y posteriormente en ese juicio el juez va a entender, bueno, esto procede a ir a un juicio de fondo, a un juicio oral y de fondo para que sea debidamente conocido y sea controvertido y existan los debates y luego venga una sentencia absolutoria o condenatoria y ya la ejecución de la pena en el caso de que sea absolutoria. Pero definitivamente por el criterio del juez, el juez entendió que no habían situaciones que implicaran que había un riesgo para que las fases posteriores a este proceso, desde el punto de vista legal, no pudieran celebrarse, porque estas personas representan con esas garantías, ¿verdad? Y esa presentación periódica, pues entiende el juez que van a estar disponibles para las fases que vienen posteriormente. En ese sentido, el Ministerio Público alegaba que los hermanos Espaillat incurrieron en un homicidio involuntario. Esa figura jurídica en el ordenamiento jurídico no tenía el suficiente peso legal para que ellos permanecieran presos, o hay ambigüedades de la ley que no, que eventualmente impidieron a que permanecieran en prisión.
Justamente estoy viendo aquí lo que establece el artículo 319 y bueno, en efecto, el homicidio involuntario, ¿verdad? Básicamente es una figura jurídica en la que una persona causa, ¿verdad?, la muerte de otra persona, en este caso de otras personas, por una falta de cuidado, por una negligencia o por un incumplimiento de normas a las que debió quizás estar sujeto. Este artículo realmente la pena que contempla es de 3 meses a 2 años, más además de una multa de 25 a 100 pesos, que no puedo evitar sonreír porque de verdad que es irrisorio lo que establece nuestro código, pero hay que entender que nuestro código es de 1844 y ya quizás al final vamos a hablar un poquito de la parte de nuestro código penal, pero realmente este artículo lo que establece es básicamente eso. Yo entiendo e infiero y quizás imagino que, bueno, la juez entendió que en base a esa calificación que en principio ha recibido este expediente, este caso, no ameritaba, incluso la pena, la que sería la pena máxima, estaría muy cerca de esa medida de coerción. Entonces ahí como que no hay como una correlación de la magnitud de la pena que va a recibir, que eventualmente recibirían estas personas con esa medida de coerción. Quizás el juez, y es el criterio que creo que he visto a muchos colegas hablar, de que sería desproporcionado darle una medida de coerción cuando una pena, al final, si en efecto son condenados por esta tipificación, la pena está muy cerca de lo que sería la medida de coerción. Entonces, quizás en ese sentido, pues se entiende desproporcionado. Hay teorías muy interesantes que he visto en los medios de algunos colegas en torno a que hablan de dolo culposo, que ya tendría otras connotaciones, ¿verdad? Que van ya, que implicarían pues un homicidio voluntario y ahí ya hablaríamos de otras penas, quizás de un ámbito mayor, pero esas son teorías que hasta ahora no han encontrado un sustento legal, porque obviamente eso tiene que ser parte de lo que se llama esa presentación de esa acusación y esa fundamentación, esa teoría del caso que va a presentar el Ministerio Público en su momento, porque todavía no es el momento no es la fase en la que el Ministerio Público debe hacer quizás uso de todos esos argumentos. Eso va a ser en su momento. Hay quienes difieren, hay otros colegas que sí, que apoyan esa tesis, que podría ser eventualmente, pero bueno, eso hay que ver el nivel de información y de pruebas que se van a recabar, porque ahora viene una fase investigativa, ahora se va a recabar pruebas, se van a interrogar testigos, van a hacer una serie de diligencias investigativas y vamos a ver en esa acusación finalmente qué se establece. Pero el elemento del homicidio involuntario, a diferencia del homicidio voluntario, aquí el elemento fundamental es la intención. Eso es lo que diferencia el voluntario del involuntario. El voluntario, bueno, si yo tomo un arma, la sobo, como decimos vulgarmente, te disparo, aquí hubo una intención y una acción. Yo decidí accionar contra ti. Pero si yo manejando mi carro, tú te atraviesas en una intersección y cruzas, no cruzas por el lado peatonal, sino te atraviesas y yo sin querer te mato o te hiero, pues eso es involuntario. Yo no estaba esperándote para chocarte, fue algo involuntario. Entonces, esa es la fragilidad de ese aspecto y pues ahí hay que esperar todavía otras fases investigativas a ver cuál puede ser eventualmente el giro, aunque yo no tengo muchas esperanzas de que esas teorías quizás encuentren un fundamento por una serie de aspectos bueno, que la opinión pública nos irá informando en su oportunidad. Evelyn, tú has mencionado que el Código Penal dominicano data del 1844, es decir, que dentro de 19 años va a coincidir con el bicentenario de la independencia nacional. Y las discusiones que cursan
en el Congreso, que son discusiones eternas, que va de la Cámara de Diputados al Senado, que va del Senado a la Cámara de Diputados. Por un lado, los mismos grupos de presión, que valga la redundancia, presionan para, digamos, colocar en este dispositivo legal sus principales preocupaciones. Hemos visto por el tema, por ejemplo, de las tres causales, que ha sido como la espina que más ha tocado el Código Penal, pero eso mismo no ha permitido que ese mismo dispositivo legal avance y ha hecho que episodios como este entren, bueno, el juez está cumpliendo con la ley, con lo que tenemos, pero estamos conscientes que las penas que establecen están totalmente desproporcionadas al hecho. Yo no soy abogado, pero caramba, hay 236 personas y más de 150 heridos. Ok, el juez se va a amparar en lo que dice la ley, pero uno como dice, pero no es justo. No hay justicia, pero sí es justo porque la jueza se está amparando en lo que dice la ley, pero no es justo por los familiares, por los huérfanos, por los damnificados, por las personas que han perdido a seres queridos. Entonces hay una especie como que, ¿cuándo se va a aprobar el código? Porque van a ocurrir otros episodios similares. La criminalidad tiene otros escenarios. Entonces, es como un juego de ping-pong y no nos ponemos de acuerdo como sociedad. Mira, sin duda, la República Dominicana ha avanzado en muchas cosas. Tenemos que reconocerlo como país, y si nos comparamos con otras naciones, pues de verdad somos una nación, yo digo que muy bendecida, y que hemos podido crecer y prosperar en muchas cosas. Pero hay temas neurálgicos como es este, en los que la República Dominicana se ha plegado y se ha quedado retrasada de una manera impresionante. Y es como tú dices, la criminalidad se ha sofisticado. Ahora tenemos delitos y crímenes impensables quizás cuando yo estudié Derecho hace 20 años. Cosas que uno no se podría imaginar, delitos informáticos, delitos de alta tecnología, una serie de aspectos de sofisticación. Y todavía nuestro código penal, porque el código de procedimiento penal sí fue modificado y sí sufrió unos cambios en el 2006 aproximadamente, pero nuestro código penal, que es la base, el código penal es el que define cuál es el delito, cuál es la pena que aplica y cuál es la sanción que aplica. Pues ese código nuestro está desfasado, absolutamente desfasado, porque es de 1844, como tú dices, ya va a cumplir el segundo centenario. Y de verdad es hasta vergonzoso que como sociedad nosotros todavía estemos hablando, como yo te leía, de penas de 25 a 100 pesos. Eso es cuando hoy estamos hablando, yo creo que ya ni existen las monedas de 20, o sea, bueno, existe la moneda de 25 pesos. O sea, está completamente desfasado. Nuestro código está desfasado, obsoleto, porque, como te digo, hay delitos informáticos y de alta tecnología que no están tipificados en nuestra normativa. Las penas son inadecuadas, esas penas de que te hablo. Hay penas de 1 año, de 3 meses. Sin embargo, en otros delitos son unas penas quizás muy, muy altas. Hemos escuchado casos del robo del pollo y del salchichón, ¿verdad? Que sí han encontrado asidero legal en aspectos robustos. El peso de la ley. 10 años. ¿Entiendes? Exacto. Entonces, hay delitos que ni siquiera están tipificados en nuestro código, pero precisamente por eso, porque de 1844, acuérdate que era otro contexto social, era otra sociedad, era otro nivel de sociedad y otros tipos de delitos. El tema de la acumulación de las penas también, que nuestro código no permite el cúmulo de penas. Normalmente si tú cometes varios delitos, se te condena o se te juzga, ¿verdad? O se te condena quizás por la pena del delito mayor, no como en otras sociedades, que si fue homicidio involuntario, bueno, te tocan 10 por ese, pero si hubo otro delito, entonces te tocan 20 por ese y van 30, como en otras sociedades.
Entonces, las multas y las reparaciones también resultan ridículas e irrisorias, y la realidad nuestra es que nuestro código necesita una modernización y una actualización a nuestros tiempos, porque como sociedad eso deja mucho que desear. ¿Qué yo pienso? Bueno, las autoridades no han querido que esto pase. Sabemos que cuando aquí quieren que una legislación pase, se es muy eficiente. Nuestros legisladores son muy eficientes, ejecutan todas las acciones que tienen que ejecutar, hasta llevar a, como anteproyecto, como proyecto, y dar los plazos de ley, hacer las discusiones, las observaciones, las vistas públicas, y dar un resultado. Pero es evidente que nuestros no han querido, es la realidad. Ahí se puede observar, Evelyn, en ese sentido, el eventual costo político de ese código Exactamente. penal. Totalmente. Eso sintetiza, yo entiendo que lo que ha sucedido. No quieren asumir el costo político, entonces se agarran del tema de las causales, que tú sabes, bueno, que está en todos los países. Eso es algo, eso está muy en boga. En muchas sociedades han adoptado el tema de las causales. Yo tengo mis propios principios al respecto, respeto los principios y las concepciones de los demás, ¿verdad? Entonces, si ese es el punto neurálgico, pues vamos a manejar eso por una norma, por una ley aparte, como hay en este país miles de leyes que tratan aspectos importantes en leyes en sustantivos, o sea, leyes Especiales. aparte, que no, fuera del código, exactamente, y vamos a viabilizar nuestro código, pero es que no conviene. ¿Por qué? Porque este código, este anteproyecto de código establece sanciones ejemplarizantes, sanciones drásticas, incluso contra delitos que tienen que ver en el ámbito del ejercicio del Estado, de prevaricación, de soborno, de todas esas prácticas. Y claro, nadie quiere ser pues sancionado ni medido, ¿verdad? Con Con esa esas vara. reglas. Exactamente. Entonces, yo entiendo que es eso. No se quiere asumir un costo político, no se quiere ser lo suficientemente responsable para asumirlo, y pues es más fácil postergarlo, posponerlo, y que cada vez que entra al Congreso salgan entonces los grupos pro una cosa como en contra de otra y hagan opinión pública, y por eso no se aprueba nuestro código. Mientras tanto, nuestra sociedad, como lo decía la magistrada Jenny Berenice en la medida de coerción, nuestra sociedad tiene que ver un caso de esta naturaleza, de esta envergadura, de este daño irreparable social, personal, para aquellas personas que fueron y que son víctimas, pero también para nosotros como sociedad, porque eso ha sido un luto nacional. Eh, en casos como este vemos que la pena máxima que le cabría a este señor son 2 años, imagínense. Súper fuerte. Qué difícil, muy difícil, pero eso es, no ha habido la voluntad para que nuestro código sea aprobado en su justa dimensión. Claro. Señores, estamos con Evelyn Rojas Pereira, abogada y especialista en comunicación corporativa, analizando el caso Jetset a raíz del apresamiento y luego que salió de la cárcel el señor Antonio Espaillat y su hermana con el pago de 50 millones de pesos de fianza. Y estamos analizando las implicaciones legales, sociales de esta medida con la abogada Evelyn Rojas Pereira. Señores, vamos a ir a una pausa comercial para continuar con esta interesante entrevista. Recuerda que estás en Conexión Ciudadana, donde tu voz cuenta. Servicios legales de la abogada Berenice Serín Mejía. ¿Qué servicios ofrece este despacho legal? Están contratos de alquiler, transferencia inmobiliaria, permiso de menores, constitución de compañía para los emprendedores que deseen insertarse de manera formal en la economía, también traspaso de vehículos, solicitud de pasaporte, certificación IPI,
certificación de estado jurídico de inmueble, así como copias e impresiones. Este despacho legal está ubicado en la calle Francisco Villa Espesa, número 6, en el sector de Villa Liberación, en Bonao. El horario es de lunes a viernes de 8 de la mañana a 6 de la tarde y los sábados de 9 de la mañana a 12 del mediodía. Puedes acceder a esos servicios marcando al 829-272-0330. Amigos, estás de regreso en Conexión Ciudadana, donde tu voz cuenta. En una entrevista en exclusiva con la abogada y especialista en comunicación corporativa, Evelyn Rojas Pereira. Estamos analizando con Evelyn las implicaciones del caso Yetse, el conocimiento de medida de coerción, ya posteriormente el pago de los 50 millones de pesos de fianza que realizó la familia Espaillat. Entonces, cuáles son las cosas que vienen después de este proceso. Y estamos analizando con Evelyn Rojas Pereira estas implicaciones. Evelyn, después de este pago de estos 50 millones de pesos que la justicia determinó en contra de Antonio Espaillat, ¿qué otros emplazamientos vienen para esta familia por parte de los familiares que murieron y también de los que resultaron heridos en el colapso de esta discoteca? Bueno, nosotros entendemos que, en efecto, ya después de este pago de esta fianza, que como sabemos es una proporción, un porcentaje, se hace un proceso con una entidad aseguradora, ¿verdad? Esto queda ahí para fines de que en el caso de que se sustrajeran del proceso, pues el tribunal pudiera ejecutar esa fianza, ¿verdad? Ese es el objetivo, además del tema de la presentación periódica, en la que ellos continuamente, ¿verdad?, en los plazos que se establecen, van a tener que comparecer al tribunal y el juez debe verificar que todavía se mantiene esos mismos aspectos que la juez evaluó en términos de la sustracción del proceso, del tema de los bienes y del tema de los testigos y víctimas, ¿verdad? Que se mantengan en esas mismas condiciones, porque es bueno resaltar que esas medidas de coerción son objeto de revisión periódica, tanto, o sea, por iniciativa de oficio, o sea, del juez, como a requerimiento de las partes, igualmente pueden ser solicitada esa revisión. Entonces, después de eso, bueno, yo entiendo que van a continuar surgiendo otras denuncias, mejor dicho, otras querellas, mejor dicho, desde el punto de vista civil. Otras víctimas se irán adicionando, presentarán sus propias acciones como víctimas, dependiendo, ¿verdad?, del interés en particular que tenga cada uno. Igualmente, mejor dicho, entiendo también que otras víctimas se irán interponiendo sus demandas por la vía civil, a los que entiendan que es la vía reglamentaria, que quizás no quieran abordar un proceso penal, porque sabemos que un proceso penal es muy largo, tiene muchos tipos de situaciones, incidentes y muchas tácticas incluso que la defensa puede utilizar para retrasar ese proceso, ¿verdad? Claro. E incidentar ese proceso. Y pues eso de verdad que es extenuante, un proceso penal de verdad es extenuante para las víctimas, que además de que han sufrido el daño, de que se encuentran en esa situación, pues además tienen que comparecer a una cantidad de audiencias, vienen los aplazamientos de las audiencias, vienen, bueno, un calvario de situaciones que muchas veces lo quieren evitar y por eso eligen la vía civil y simplemente se limitan a la parte de resarcimiento del daño que han recibido. Pero yo entiendo que lo que viene es eso, que otras acciones se aperturen y que, bueno, eventualmente hay que ver si una vez se adicionen esas otras denuncias, se puede hablar en su oportunidad, quizás se quiera centralizar
todas esas víctimas en una sola acción, a hacer una especie como de fusión de esos expedientes para que sea conocido quizás en una instancia. Hay que ver. Sabemos que es un caso complejo, que tiene muchas particularidades, muchas intríngulis, que va a meritar una serie de investigaciones y de pruebas para ser sustentadas. Y pues viene toda esa parte procesal y como te decía, después ya de lo que es la medida de coerción, viene la parte de preliminar, ¿verdad? Sí. De esa parte de presentación de esa acusación en donde se va a evaluar el mérito de las pruebas para ver si hay de verdad pruebas fehacientes, pruebas suficientes para la calificación. Puede haber un cambio de calificación, no sabemos, pudiera haber. Eso tendríamos que verlo. Y luego entonces de ese juicio preliminar, en donde se van a evaluar las pruebas y, ¿verdad? No la veracidad, sino la pertinencia de esas pruebas. Sobre eso el juez se pronunciará y va a enviar ya lo que es a un juicio oral. Y pues ahí es que viene realmente las audiencias a las que estamos acostumbrados, en donde se producen los debates, en donde se produce la presentación de las pruebas, en donde se escuchan a los testigos y posteriormente un juez, perdón, emite pues una sentencia absolutoria o condenatoria. Claro. Y entonces después viene lo que es la ejecución de la pena, Claro. básicamente. Este paso es súper interactivo. Aquí comenta Berenice, buenas noches. Berenice, gracias por tu sintonía en Conexión Ciudadana. Escribe Berenice, la decisión de negar prisión preventiva a Antonio y a Maribel Espaillat, pese a la muerte de más de 230 personas en el colapso del YC, es jurídicamente cuestionable y socialmente alarmante. Aunque el tribunal alegó arraigo y colaboración, ignorar la magnitud del daño, las advertencias previas ignoradas y el riesgo real de obstrucción del proceso, la ley permite prisión preventiva cuando está en juego la integridad del proceso y la gravedad del hecho lo justifica. Esta decisión transmite un mensaje peligroso. Si tienes dinero y apellido, ni la peor tragedia te lleva preso. La justicia no puede seguir actuando con doble vara, comenta Berenice. Bueno, muy atinado el comentario de la colega. Sí, en efecto, yo entiendo que sí, que es un precedente tan lamentable y que nos ha dejado a todos como sociedad, nos ha dejado un mal sabor, nos ha desmoralizado, ¿verdad? Sabemos que en la vida de estas personas no van a ser resarcidas, ni siquiera económicamente, pero uno espera una actuación un poco más estricta, ¿verdad? Porque es que es algo que ha impactado nuestra sociedad. Es que no fue, como dice un amigo, no fue que mataron un pollo, señores. O sea, fueron 235 personas más heridos, más todo lo que eso ha implicado. Pero bueno, la juez entendió en su íntima convicción que esa era la medida que habría que tomarse. Se ha incluso cuestionado la calidad de la juez. No sé si has visto que se ha hablado de que hay vinculaciones. Se han tejido muchas cosas y hay que entender que en una situación de esa naturaleza siempre van a haber voces de ambos lados, a favor y en contra. No tenemos constancia ni evidencia de nada de eso, pero sí eso nos ha dejado un mal sabor como sociedad y como precedente en la República Dominicana, porque es lamentable, pero es así. Hay delincuentes de cuello blanco y hay delincuentes comunes para nuestra justicia que a veces no es tan ciega. Claro, en ese sentido, Evelyn, si bien es cierto, el caso fue más sonoro por las figuras que estaban involucradas. En este caso, Así Rubí es. Pérez, que tenía esa presentación en el Y6, la familia ha tenido temas, su Linca, el tío, todo el mundo con sus pronunciamientos. Pero también durante esa fiesta había miembros de familias prominentes, dígase del Banco Popular, después del Banreserva es el banco privado más importante de la República Dominicana, el hijo de Eduardo Estrella y otras figuras, una gobernadora, la gobernadora de Montecristi, en ese momento, y no vimos la presencia de ellos durante el conocimiento.
¿Qué habrá pasado? ¿Cuál es tu perspectiva al respecto? Bueno, mira, ahí han podido quizás suceder muchas cosas. Yo pienso que, bueno, en un hecho de esta naturaleza hay que entender lo siguiente. Las víctimas, quien resulta como víctima, ¿verdad? De acuerdo a una calidad legal, por ejemplo, un padre de un hijo tiene una calidad legal, un hijo de su padre igualmente, un esposo, una esposa, son los que tienen la calidad legal para accionar en justicia porque son los que directamente reciben ese daño, ¿verdad? A causa de esta situación. Claro. Ellos bien pueden decidir, bueno, yo no quiero accionar, yo entiendo que no voy a resarcir eh, legal ni económicamente el daño que he sufrido y simplemente decido no accionar. Claro, el Ministerio Público, independientemente de que represente a esas personas, a los que sí deciden querellarse, el Ministerio Público representa a la sociedad y aún no haya un querellante, el Ministerio Público está obligado, y lo tiene que hacer así, a perseguir al infractor o a los infractores como representantes de la sociedad, facultado, ¿verdad?, por la ley y por su investidura. Entonces, yo pienso que en el caso de esas figuras sociales, preponderantes de nuestra sociedad, eh, o decidieron definitivamente no accionar, o quizás están esperando un tiempo prudente para hacerlo, quizás esperando que las cosas avancen más. También eso manda una señal que la digo a manera reflexiva, a lo mejor no tienen la suficiente confianza en nuestra justicia penal, quizás o van a irse por una vía civil, que también es una facultad válida para ellos. Ellos pueden perfectamente solamente perseguirlo por la vía civil. No creo necesariamente que esté involucrado quizás en acuerdos, porque entiendo que muchos de ellos quizás no necesitan el resarcimiento económico, no lo necesitan. Quizás es más una reparación Moral. emocional lo que quizás necesitan, moral, exactamente. Y entonces yo pienso que pueden ser muchas de esas alternativas, o que han decidido no accionar porque no confían en nuestra justicia, o que no es el momento para hacerlo, o están esperando algo para hacerlo, o definitivamente no tienen el interés de hacerlo y no lo ejecutarán. Eso es una facultad que ellos tienen Claro. y está en su derecho, en su Claro, en soberano ese derecho. sentido, el caso Yetse y los involucrados, los imputados de este caso, considera que con los movimientos que ha hecho la justicia crea un hecho de jurisprudencia, como dicen ustedes los abogados. Mira, yo creo, no, más que jurisprudencia, yo creo que sientan un precedente ya que, como te digo, que nos ha dejado un mal sabor, sientan un precedente muy negativo como sociedad en situaciones como esta. Claro, los jueces quizás no son culpables de que tengamos un código desfasado, ya tan antiguo, que quizás no le permita poder tomar una acción un poco más robusta. No hacen jurisprudencia, porque te explico, la jurisprudencia la hace la Suprema Corte de Justicia o el Tribunal Constitucional cuando emiten un criterio interpretando la ley, interpretando la norma, ¿verdad? Emiten un criterio mediante una sentencia, ya eso sí se convierte en una jurisprudencia. Habrá que ver si este caso, cuando finalmente se conozca, o sea, vaya a juicio de fondo, vaya a un recurso de apelación y termine su ciclo, vaya a la Suprema Corte de Justicia, vaya al Tribunal Constitucional, si algunos así lo requieren. Y cuando ya ese caso adquiera lo que se llama la autoridad de la cosa irrevocablemente juzgada, entonces ahí tendremos quizá una jurisprudencia, pero faltan, te digo, muchos años para Proceso. que eso ocurra, porque son fases, son procesos, y ahí habrá que ver qué interpreta la Suprema Corte de Justicia. Pero realmente quien hace jurisprudencia ya es la Suprema Corte de Justicia o el Tribunal el Tribunal Constitucional, ya como que dice cerrando, estableciendo un estatus, estableciendo un criterio respecto de algo. Pero todavía no podemos hablar de que ese caso sienta no es una jurisprudencia, es un precedente que nos deja
desmoralizado quizás, un precedente que nos hace reflexionar como sociedad de la necesidad y de la urgencia de la aprobación de un código penal actualizado, un código penal acorde a la sociedad que vivimos hoy y acorde a la realidad delictual, ¿verdad? Que viven las sociedades nuestras. Eso sí nos deja ese precedente y también nos deja, yo entiendo, ya siendo así quizás un poco reflexiva, nos deja como sociedad muchas lecciones de las cosas que no hace nuestro Estado, eh, de supervisar, de velar, de salvaguardar, de exigir eh, que las entidades, que las personas que operan cualquier tipo de negocio, que realizan cualquier tipo de transacción o de operación, pues cumplan con la normativa, porque no sé si viste en la prensa que esa discoteca no tenía ni un papel, ni un solo papel, ni una sola habilitación, ni de obras públicas, ni una supervisión del ayuntamiento. O sea, eso era inexistente. Entonces, eso como sociedad sí nos debe hacer reflexionar de nuestras instituciones, del rol que tienen nuestras instituciones en el cumplimiento de la ley. Sin embargo, a esa entidad nunca se le hizo requerimiento, pero tú ves cualquier negocito pequeño que sí es cerrado por el ayuntamiento, tiene que pagar impuestos de no sé qué cosa. Entonces ahí es que vemos, como yo te decía ahorita, que nuestra justicia, la diosa Temis, que debe ir con los ojos cerrados, muchas veces tiene los ojos abiertos con algunos casos o con algunas personalidades de nuestra sociedad y no con otros. Evelyn, a propósito de la responsabilidad que juegan las instituciones del Estado, los afectados se pueden querellar de manera directa contra el Ministerio de Obras Públicas por no supervisar, el Ministerio de la Vivienda, el Ayuntamiento del Distrito Nacional, que también tiene una responsabilidad. Se puede querellar. Accionar. Sí, en principio sí, obviamente hay que hacer un análisis de una serie de aspectos y de elementos y a nivel de quizás de prueba. El Estado eventualmente puede tener una responsabilidad. Lo que pasa es que quizás en términos de prueba quizás no sea tan fácil para un ciudadano común poder establecer una serie de aspectos y sustentar una acción, una acusación con una serie de elementos y quizás eso no robustezca esa pretensión, pero de que existe una responsabilidad de parte de nuestras autoridades consuetudinariamente y hace ya muchos años, hace mucho tiempo, porque esa entidad, esa discoteca tenía años luz operando, sí existe una responsabilidad por una omisión, porque nunca fue objeto de una supervisión, nunca fue objeto de una verificación, nunca se le otorgó una permisología, nunca se les requirió ponerse en regla y hay una responsabilidad evidentemente del Estado. Quizás sea muy difícil quizás de llevarla a cabo, de probar una serie de aspectos de esa inacción, porque tú sabes que aunque el Estado es único, es uno, aunque lo represente cualquier persona o cualquier gobierno que venga de turno, el Estado es único, ¿verdad? Es una continuidad, Claro. periodo por periodo. Es difícil de sustentar en los diferentes periodos del Estado o de esa ejecución muchos aspectos de prueba de que se hizo o de que no se hizo. Quizás entonces esa parte sería para mí como lo más difícil, pero en teoría, teóricamente sí sería emplazable el Estado por su omisión y por una responsabilidad en no hacer lo que debía hacer por ley y Claro. por normativa. Comenta Carlos, el sistema de justicia no es mayor que la fuerza de la oligarquía. Es hecho por y a favor de esta clase. Comenta Carlos Ortiz durante esta transmisión en vivo, en esta entrevista con Evelyn Rojas Pereira. Evelyn, finalmente,
La barra de defensa de Antonio Espaillat y de su hermana, vimos que circularon varias noticias aparentemente estratégicas para, si se quiere, desacreditar o por lo menos dejar Como su entredicho, estrategia de defensa, sí. estrategia de Ujú. defensa, sí, la figura, por ejemplo, de Zulinka Pérez y de Gregory, que trabajaba en la discoteca. Por un lado, el millón de pesos que recibió Zulinka y que luego ella alegó que por el tema de que, bueno, De la orquesta y demás. sí, Ujú, y en el caso de Gregory también, que fue el testigo estrella del Ministerio Público. ujú. ¿Cómo viste esa estrategia en torno a la defensa de Antonio Payá? Mira, bueno, fue una estrategia válida en términos de derecho. Ellos como defensa, pues, hacen uso de todas las los elementos probatorios que ellos puedan tener a su mano. Es evidente que ellos gestionaron, lograron esa firma de esos acuerdos con diferentes actores o diferentes víctimas del siniestro y pues cada quien pues ahí es soberano, ¿verdad? En decidir en aceptar o no. Que sí yo entiendo que eso afecta el impacto. Todos fuimos impactados cuando vimos la noticia, decíamos, ¿cómo? Pero Zulinka es una figura o sea, que tuvo una voz preponderante en todo el proceso, como hija de Rubí Pérez, que fue una figura muy importante en la ocurrencia de ese siniestro. Sí. Y pues eso, ¿qué hacen esos acuerdos? Bueno, bajan, establecen parámetros quizás de indemnización o de otros posibles acuerdos, eh, sientan precedentes, bueno, porque la gente pierde quizás la fe, pero imagínate, si ellos no demandan, entonces, si a él, que a ella, que era la hija de Rubí Pérez, ya ella no va a demandar, pues ¿para qué voy a demandar yo que soy la hija Eso baja, de eso baja. Exactamente, y realmente tiene un impacto como estrategia de defensa, lo tengo que reconocer, es magistral, quizás, bueno, no es antiética, no lo es, porque se planteó un acuerdo y cada quien acepta si así Los lo quiere, términos. pero deja un sinsabor y debilita bastante el contenido del caso. Lo debilita esa estrategia que está estructurando el Ministerio Público y los abogados que presentan conjunto con el Ministerio Público esa denuncia, esa acusación. Entonces, realmente tiene un efecto, es evidente que lo tiene, lamentablemente, pero son acciones que, ¿verdad? Que cada quien decide lo que desea hacer respecto de su proceso como víctima de un caso de Claro, esta naturaleza. claro. Evelyn, muchas gracias por haber aceptado la invitación a Conexión Ciudadana y Gracias a ti. compartir su conocimiento con toda la audiencia. Gracias a ti, Ricardo. Siempre para mí es un placer estar contigo y siempre a tu orden para servirte. Un Gracias, abrazo Evelyn. Señores, y hemos un llegado al abrazo. final de esta transmisión. Agradecemos a cada una de las personas que se conectaron en las diferentes plataformas de Conexión Ciudadana, Cordillera y de mis redes personales. También a las personas que emitieron sus comentarios, tanto en Facebook como YouTube. Recuerda que estás en Conexión Ciudadana, donde tu voz cuenta. Nos vemos en la siguiente entrega.